Buenas tardes a todas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta tarde de estudiar su palabra, de que realmente el Señor, pues pedimos que el Señor hable a nuestros corazones, que podamos tener el mismo anhelo que tiene Dios en su corazón, que es que todos los hombres sean salvos. Vamos a orar para iniciar esta enseñanza y bueno, quiero darle gracias pues a cada una de ustedes por estar en esta tarde aquí. Las que están allí presencial, las que están conectadas por Zoom. Damos gracias a Dios porque Él es el que pone en nuestro corazón el deseo de escuchar su palabra, de compartir unas con otras. Y damos gracias a Dios porque Él permite todas las cosas para que nosotras podamos seguir conociéndole, seguir creciendo, seguir animadas en la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu misericordia, Señor. Cada día podemos ver tu amor, tu fortaleza, Señor, como cantábamos ahora, aún en medio pues, de nuestra debilidad, Señor, aún en medio tantas veces, Señor, de que te fallamos, Señor, pero tú, oh Dios, eres quien nos sostiene, Señor. Es tu mano poderosa la que nos trae hasta aquí, hasta este lugar, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque en todo sabemos que dependemos de ti, Señor. Te pido que tú seas obrando, Señor, en mi corazón y en el corazón de cada una de mis hermanas en esta tarde, que podamos estar atentas, Señor, que podamos estar con un corazón dispuesto, Señor, con una mente abierta y podamos escuchar, Señor, tu voz, tu palabra, Señor, y que tú seas obrando en nuestro corazón, Señor, y que podamos hacer, Señor, lo que tú nos llamas a hacer. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, vamos a, bueno, el tema de esta tarde, según me dijo Estelita, que quería que habláramos acerca del evangelismo, ¿cierto? Entonces, en esta tarde vamos a ir a un pasaje de la Escritura que habla acerca de la oración evangelística, ¿sí? Es muy importante que realmente nuestro corazón, nuestro deseo, sea que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Como el versículo que memorizábamos hace un rato. Voy a compartirles una presentación. Bueno, vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Eh, y el título para la enseñanza de esta tarde es Un anhelo del corazón, que todos los hombres sean salvos. Ese es el anhelo del Señor, lo hemos leído en su palabra, ¿cierto? Y también debería ser el anhelo de cada uno de nuestros corazones, que todos los hombres sean salvos. Y pues para esto, realmente si es un deseo de nuestro corazón, para que ese deseo se lleve a cabo, ¿cierto? Pues debemos compartir el evangelio con otros, debemos compartir las buenas nuevas
de salvación con otros. Y yo quiero que pensemos en esta tarde cuáles son los obstáculos, ¿cierto? Porque en general hay muchos obstáculos en nuestra mente, no sé, en nuestro corazón, que nos impiden evangelizar. A veces cuando hablamos de evangelismo sentimos como una culpa, ¿no? Como, ay, no, es algo, es una de las cosas que tal vez no hago o hago un poco o quisiera hacer más, ¿cierto? Pero entonces pensemos como cuáles son los obstáculos. Y yo quiero que algunas puedan participar en esta tarde como cuáles creen que son los obstáculos que se presentan para que no evangelicemos como quisiéramos o como deberíamos. ¿Cuáles creen que sean esos obstáculos? O examinando nuestro propio corazón decimos, "Ah, sí, pues a mí me pasa esto". Que soy una o dos que quieran participar. Hermana Alexandra, muy buenas tardes. Hola Gloria, buenas tardes. Momentito, ya. Pues hermana Alexandra, de casualidad, yo soy muy gracias y misericordioso porque hoy tuve, digamos, como esa oportunidad de Ajá. unos digamos, de hablarle de Dios. Pues ya llevamos muchos años acá de conocidos, digámoslo así. Y lo que dice usted, Sandrita, Alexandra, es muy cierto. Muchas veces nosotros nos da como ese temor o ese nerviosismo, ¿cierto? De ir a compartir en la palabra de ellos, aunque ellos ya saben que uno es cristiano o que escucha de la palabra de Dios. Pero yo digo que Dios también tiene su tiempo y su momento, hermana Alexandra, porque hoy Uh-huh. fue curioso porque resulta que le había dejado alguna ropa a la señora para que me hiciera el favor de arreglármela. Y bueno, en fin, entramos en detalle de estar hablando de cosas, de la situación del país y todo lo que se está viviendo, ¿cierto? Sí. Entonces, como dice el pastor Díaz, ¿no? Fue como el papayazo que dieron ahí, Ajá. el papayazo que dieron ahí. Entonces yo le pedí a Dios que me diera como esa sabiduría, pues para poderles hablar, ¿no? De poderles, de enseñarles de Dios, de comentarles de que hay un Dios. Porque Ajá. pues hablábamos de toda la situación que se vive, de la cuestión de, aparte de las guerras, aparte de homosexualismo, de todo esto que se está viviendo. Entonces, una de ellas decía, pues es que yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Y Sí. Dios creó, sí, Dios creó el hombre y la mujer, pero eso hoy en día, pues todo el mundo es de mente abierta. Entonces yo le decía eso, yo le decía, este momentico, y dije, hazme la tercera edad primero, le porque Dios no creó dos mujeres ni dos hombres. Dios en la palabra dice que creó hombre y mujer, ¿cierto? Uh-huh. Pero Entonces, espérame un momento porque la historia está muy interesante, pero digamos que yo, o sea, fue una oportunidad que se te presentó, ¿cierto? Pero muchas veces, como estamos hablando un poco de los obstáculos, de pronto es el temor, ¿cierto? Digamos sí, que en la mayoría de las personas es como el temor, ¿no? El temor de compartir el evangelio. Hay como ese, no sé si es el, como tú decías, ¿no? Hay como un tiempo, parece que hay un sí, tiempo, no sabemos, y a veces no sabemos bien cuál es ese tiempo, ¿cierto? Pero a veces exacto. es como una, de pronto un obstáculo en el corazón, una excusa, ¿cierto? Hoy, y de pronto en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy convulsionados, tiempos difíciles, son oportunidades grandes para poder compartir del Evangelio. Ujú. Gracias, hermana Gloria, porque eso también nos anima, ¿cierto? Porque aunque son tiempos difíciles, son oportunidades para nosotros poder compartir del Evangelio. Eh, la hermana María, ¿levantaste la mano? ¿Quieres compartir algo? Sí, señora. Dime. Buenas tardes para todas. Primero que todo, pues a mí el corazón me ha inspirado mucho a querer compartir y a querer hablarle mucho a las personas. Sin embargo, algo que veo que detiene es Sí. que nadie quiere escuchar y Ujú. todo el mundo le da mal genio, que se les dé una invitación o un tratado, o que les hablen de Cristo, sabiendo que piensan que Bueno, todo es un solo Dios. Y pues listo, bueno, hermana María, muchas, qué pena. Muchas yo gracias. también digo que los entiendo porque yo antes pensaba igual que eso era un solo Dios. Sí, tienes razón.
O sea, de pronto pensamos que el obstáculo no somos tanto nosotras, ¿cierto? Sino las personas como que no están dispuestas, no están dispuestas a escuchar. Entonces decimos, no, esta persona, y a veces ni siquiera la persona dice que no, sino que nosotros decimos, no, esta persona parece que no necesita de Dios o no va a estar interesada o yo la veo muy ocupada, bueno, ¿cierto? También esos son obstáculos y a veces generalizamos. De pronto tú usaste una palabra, ninguno quiere escuchar y de pronto es una palabra demasiado absoluta, ¿cierto? Ninguno, tal vez no, muchos de pronto no quieren escuchar, pero siempre hay personas que van a tener un corazón dispuesto para escuchar. Pero fíjense que son muchos obstáculos que se presentan en nuestra mente, ni siquiera hemos empezado a evangelizar y se presentan en nuestra mente y nuestro corazón para poder iniciar, ¿cierto? Como lo hablamos ahorita, el temor, de pronto no estoy preparada, qué tal me pregunten algo muy difícil, ¿cierto? O qué tal la situación de esa persona sea demasiado difícil, yo no sepa qué decirle, cómo aconsejarla, ¿cierto? ¿Qué tal si lo hago mal? ¿No? ¿Qué tal si me equivoco y esa persona pues no puede conocer al Señor porque yo no le dije bien cómo eran las cosas? De pronto, a veces nos pasa que decimos, es que yo no conozco a nadie. Pues yo vivo solita aquí en mi casa, como que no conozco a nadie, ¿cierto? Bueno, ahí dieron una razón aquí por el chat, me da miedo porque puede ser que me rechacen, ¿cierto? De pronto digo, no, es que yo soy muy tímida, ¿cierto? No, es que yo, pues para mí es difícil entablar una conversación con alguien conocido no, y de temas espirituales que a veces son como producen tanto resquemor en las personas, como decía nuestra hermana María, ¿cierto? Producen como las personas, no, yo no quiero que me hablen de eso, ¿sí? Y esas son como obstáculos en nuestra mente y nuestro corazón que debemos pensar, ¿cierto? Porque tengo todos esos obstáculos en mi mente y en mi corazón. Y lo que vamos a hablar hoy, espero que el Señor sea hablando a nuestros corazones y todos esos obstáculos sean sacados de nuestra mente, ¿cierto? Que nuestro corazón sea motivado, ¿sí? Que nuestro corazón sea motivado a orar por aquellos que no conocen de Cristo y a hablarles de Cristo, ¿cierto? Este pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de la oración, porque la oración es lo principal, ¿sí? A veces queremos ir a evangelizar sin haber orado y no se puede, ¿cierto? Porque realmente cada cosa que hacemos para la obra de Dios es una lucha espiritual, ¿sí? Y no podemos ir a tener una lucha espiritual con armas carnales, ¿cierto? En nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero, ¿cierto? Si tenemos las armas de Dios, ¿cierto? Las armas espirituales, allí es donde vamos a poder tener victoria. Entonces, una de las principales prioridades, ¿cierto? De nosotros como creyentes en nuestras oraciones debería ser rogar por la salvación de las personas que no conocen de Cristo. O sea, en nuestra oración personal, y como que vayamos pensando en eso, en mi oración personal, en mi oración de todos los días, es una oración por los perdidos, por aquellos que no conocen de Cristo. Y no solamente debería ser una oración personal, ¿cierto? Sino debería ser una oración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, también deberíamos tener un tiempo para orar por aquellos que no conocen del Señor, ¿cierto? Por aquellos que no conocen de Cristo. Y eso realmente requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿sí? A veces decimos, pero yo voy a orar por las personas que viven, no sé, en Rusia en este momento o en Ucrania, pues no sé, no. Pero realmente es una tarea que el Señor nos llama a hacer, ¿cierto? A orar por todos los hombres. Charles Spurgeon, ¿cierto? En un libro que se llama Ganador de Almas, dice lo siguiente. Un ganador de almas debe ser un maestro del arte de la oración. Usted no puede llevar almas a Dios si no acude a Él. Debe obtener sus armas de guerra de la armería, que es la comunicación sagrada con Cristo. Si se acostumbra a estar a solas con Jesús, reflejará su espíritu, se encenderá con la llama que ardía en su pecho y consumió su vida. Llorará con las lágrimas que caían sobre Jerusalén cuando la vio perecer. Y aunque no hable de forma tan elocuente como él, hablará con el mismo poder con el que encantó los corazones y despertó las conciencias de los hombres. Mis queridos oyentes, especialmente los miembros de la iglesia,
Me inquieta que algunos de ustedes se relajen y se tomen con calma los asuntos del reino de Dios. Hay algunos, y los bendigo, y bendigo al Señor al acordarme de ustedes, que se toman en serio el ganar almas a tiempo y a destiempo. Y son verdaderos sabios. Pero me temo que hay otros cuyas manos son flojas, que están satisfechos con dejarme predicar, pero ellos mismos no lo hacen, que ocupan estos asientos y estas bancas y esperan que todo salga bien. Eso es todo lo que hacen. Y es un llamado, ¿cierto? Si realmente estamos dispuestas, ¿cierto? A hacer la obra, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero algo súper, pues que es importante, ¿cierto? Es nuestra oración, realmente la oración. ¿Cómo se ve una vida que está realmente, o sea, que tiene ese anhelo, ¿cierto? Ese deseo, porque todos los hombres sean salvos. Entonces nuestro corazón debe ser un corazón motivado, debe ser una vida equipada, ¿cierto? Debe ser una vida dispuesta. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, ¿cierto? ¿Cómo se ve esa vida motivada o ese corazón motivado? ¿Por qué necesitamos un corazón y una vida equipada y pues dispuesta también? ¿Sí? No nos pueden faltar estas tres cosas: la motivación, estar equipados y estar dispuestos. Porque puedo tener la motivación, ¿cierto? Puedo estar con el deseo, pero si no estoy equipada, pues no tengo las herramientas para hacerlo, ¿cierto? O puedo estar equipada, puedo tener las herramientas, saber cómo hacerlo, pero no estar motivada. Entonces tampoco sirve, ¿sí? O puedo estar motivada y equipada, pero no estoy dispuesta. O sea, no quiero hacerlo. Entonces se necesitan las tres cosas: estar motivado, equipado y dispuesto. Bueno, vamos a leer los versículos 1 al 4 de 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo inicia esta parte, ¿cierto? Diciendo: exhorto ante todo, ¿sí? Es bonito que Pablo empieza diciendo exhorto, o sea, como les aconsejo, ¿cierto? No dice como les mando, porque él algunas veces lo dice así, como una orden, ¿sí? Pero acá dice exhorto. Exhorto es como quiero que sea algo del corazón. A veces la evangelización o el evangelismo se vuelve una carga para muchos, como una carga pesada de llevar. Y realmente no debería ser así. Debería ser algo de nuestro corazón. No puede ser algo que se imponga a la fuerza. Realmente debe ser algo de nuestro corazón, que realmente sea un anhelo en nuestra vida. Y cuando dice exhorto ante todo, como si dijera, les aconsejo ante todo, principalmente como una prioridad. Lo que nos va a decir es importante, ¿cierto? Esto ustedes deben tenerlo como una prioridad. ¿Y qué es lo que es la prioridad? ¿A qué nos exhorta Pablo o qué nos exhorta el Señor en este tiempo? Dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, podemos ver que para Pablo dice, esto debe ser una prioridad. ¿Qué? Pues que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cierto? Por la salvación, pues realmente lo va a decir más adelante, para que todos sean salvos, por la salvación de todos los hombres. Y esa debería ser una prioridad, como le decíamos al principio, en nuestra vida, en nuestra oración, de manera personal, debería ser una prioridad, pero también como iglesia. Es nuestra tarea
orar por todos aquellos que no conocen del Señor. Y Pablo utiliza cuatro palabras que pues son como muy parecidas, ¿no? Uno las lee y dice, pues son muy parecidas, porque dice a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y vamos a ver que cada una de estas palabras pues tiene un significado. Cada una de estas palabras nos quiere decir algo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo quiero que se hagan rogativas. ¿Cuándo rogamos algo? Pues cuando sabemos que hay una necesidad, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos que se necesita algo y cuando digo rogativa y ruego por algo es porque lo necesito desesperadamente. Y rogar por la salvación de todos los hombres es porque reconocemos la necesidad que hay en el hombre sin Cristo. Como lo hablábamos ahorita, muchas de nosotras, no todas obviamente, conocemos esa necesidad porque tuvimos un tiempo antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Que nuestra vida sin Cristo pues era un desastre. Y por eso podemos entender la necesidad de aquellos que están sin Cristo. Y cuando cuando el apóstol Pablo dice acá, les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, es porque nosotros podemos reconocer la necesidad que hay en el hombre. Entonces, como realmente yo puedo ver la necesidad que hay aquellos que están sin Cristo. Es una necesidad desesperada porque es que ellos están como enemigos de Dios, están separados del Señor. Sus pecados no han sido perdonados, porque un día que mueran, pues van a estar eternamente separados del Señor. Entonces comprendemos la necesidad que hay en las personas que están sin Cristo. Por eso hacemos rogativas, ruegos por ellos, por la salvación de ellos, ¿cierto? También dice Pablo que debemos hacer oraciones, ¿cierto? La palabra, pues oraciones lo usamos para referirnos cuando hablamos con el Señor, ¿cierto? Porque reconocemos que el Señor es el único que puede hacer algo, ¿cierto? El Señor es el único que puede glorificarse, ¿cierto? Que puede ser exaltado, que puede obrar en todo esto. Entonces, cuando dice que debemos hacer oraciones, es como reconocer el poder y la gloria de nuestro Dios. Entonces, fíjense que cuando Pablo nos exhorta, ante todo, a hacer ¿qué? Rogativas, ¿cierto? A que reconozcamos la necesidad de aquellos que están sin Cristo, pero también que reconozcamos el poder y la gloria de nuestro Dios. También dice que debemos hacer peticiones. Y esas peticiones, esa palabra se refiere sobre todo como a interceder, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un intercesor, bueno, dos intercesores, que son el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos interceden por nosotros. Y la intercesión que hacen ellos es porque se ponen en nuestro lugar, se compadecen de nosotros, se compadecen de nuestra debilidad y ruegan ante Dios por nosotros. Y de esta manera dice que nosotros debemos interceder por aquellos que están sin Cristo. O sea, que nosotros también actuemos con compasión, ¿cierto? Por los perdidos. O sea, tener esa compasión y ese amor por aquellos que nos conocen de Cristo. No podemos ir a pedir a Dios por la salvación de todos los hombres si realmente no sentimos compasión por ellos, si no sentimos ese amor por aquellos que no le conocen, ¿cierto? Porque sería una oración fría, ¿no? Y podemos orar de esa manera, pero no es lo que Pablo nos está diciendo. Podemos orar, Señor, salva a todos los musulmanes, pero son terribles. Pienso en mí como que, no sé si merezcan llegar a ser salvos. Entonces, no, realmente aquí lo que nos está diciendo Pablo es interceder, es como hacerlo, ¿cierto? Pedir por ellos con esa compasión y ese amor, porque realmente necesitan del Señor. Y también dice que debemos dar acciones de gracias, ¿no? Siempre es importante dar gracias a Dios. Y acá Pablo se refiere a dar gracias a Dios, pues también porque nosotros podemos hacer parte
o ser partícipes del privilegio de alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, fíjense que todo esto, lo que Pablo nos exhorta a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿cierto? Por todos los hombres, porque podemos comprender la necesidad que hay en las personas que están sin Cristo, podemos reconocer el poder y la gloria de Dios, podemos hacerlo con compasión y amor por ellos porque están perdidos sin el Señor, y podemos dar gracias a Dios porque nosotros podemos ser parte de ese privilegio de compartir con otros el mensaje de salvación. Y esto realmente va a motivar nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros seguimos el consejo de Pablo de hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, nuestro corazón va a ser motivado, porque realmente cuando rogamos, oramos, pedimos, ¿cierto? Y agradecemos, podemos entender la necesidad, como reconocer la necesidad que hay en el hombre sin Cristo, podemos reconocer la gloria de Dios, ¿cierto? Podemos tener ese amor y esa compasión por los que se pierden, y le estamos dando gracias por poder tener el privilegio de compartir el Evangelio. Si yo le estoy dando gracias a Dios porque es un privilegio compartir el Evangelio, eso va a ser una motivación para mi vida, para hacerlo, ¿cierto? Para ir, para hablar, para abrir mi boca. Entonces, creo que es un buen punto de partida de pronto para todas las que sentimos temor o todas las que sentimos como no, nadie me quiere escuchar, como pues no sé, esta persona si realmente merezca escuchar el mensaje, ¿cierto? Todo es, si nosotros empezamos con la oración, eso va a motivar realmente nuestro corazón para que nosotros podamos hacerlo, ¿cierto? Compartir el mensaje de salvación con otros. Ya esto no se vuelve una carga, sino realmente la respuesta misma a las oraciones que estamos elevando al Señor. Recuerden que nuestra tarea, ¿cierto? Debe ser hecha con las armas, con la armadura de Dios, ¿cierto? Con las armas espirituales. Y debemos entender también el alcance de nuestra oración. El alcance de nuestra oración es por todos los hombres, por todos. No podemos hacer acepción de personas, ¿cierto? Yo sé que a veces oramos de pronto por un familiar, por un amigo que no conoce de Cristo y esto está bien. Pero, ¿sí? Aquí el Señor nos exhorta también a orar por todos los hombres. Por todos. De pronto, aunque no lo digamos con nuestra boca, ¿cierto? Pero nuestros pensamientos o nuestras actitudes reflejan que hacemos acepción de personas. De pronto, estas personas de este tipo no me caen bien, de pronto los de esta nacionalidad no me caen bien, entonces, pues aunque no lo digo con mi boca, nunca oro por ellos. O los de esta religión, o los que tienen esta característica, y aunque lo que les digo, no lo decimos con nuestra boca, ¿cierto? No decimos que hacemos acepción de personas, pero realmente con nuestros hechos y nuestras actitudes, pues lo estamos demostrando, ¿sí? Entonces la Biblia y el Señor nos llama enfáticamente a orar por todos los hombres, por todos. Entonces, es un llamado a nuestro corazón y este llamado realmente va a motivar nuestro corazón. Si empezamos por orar por la salvación de todos los hombres, ¿cierto? Eso va a motivar nuestro corazón. Pablo escribió esta carta a Timoteo mientras Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. En la iglesia, y si nosotros leemos pues la carta a los Efesios, la carta esta de primera de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, vamos a ver que habían algunos grupos, ¿cierto? Que eran como sectarios, ¿no? Estaban los judaizantes que pues querían que las personas más bien se convirtieran primero al judaísmo, ¿cierto? Fueran como prosélitos para poder como recibir la salvación que es en Cristo. Entonces ellos hacían acepción de personas, ¿cierto? Si no eres judío, pues no mereces escuchar el mensaje de salvación. Y había otro grupo también, que eran los gnósticos, ¿sí? Que ellos decían que se necesitaba un nivel de conocimiento como especial para poder
recibir pues el mensaje de salvación. Entonces, si no tenías ese conocimiento especial o elevado, entonces como no, tú no vas a entender y no mereces escuchar el evangelio. Y entonces eran sectarios y Pablo cuando escribe a Timoteo le hace muchas advertencias acerca de esto. Y acá nuevamente le está haciendo, dice, no hagan acepción de personas, ¿cierto? Es para todos los hombres. Y pues que nosotros tampoco caigamos de pronto en ese error, ¿cierto? De hacer acepción de personas. Debemos de ser como exclusivistas, ¿cierto? Los que me caen bien, los que son cercanos a mí. No, debemos orar por todos los hombres. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 30, si alguna quiere leerlo. Hechos 17, 30. Quien lo quiera leer, por favor, puede hacerlo. Lo leo, hermana. Gracias. Hechos 17:30. Pero Dios, haciendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ajá. Entonces el Señor está ofreciendo a un grupo solamente la salvación. ¿O quiere que solamente un grupo se arrepienta? No, ¿cierto? Dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tito 2:11 también habla acerca de esto, ¿cierto? Que la salvación es para todos los hombres. Quien lo quiera leer, por favor. Y Marcos 16:15. ¿Puedo leerlo, Alexandra 2:11? Sí, por favor, Gloria, sí. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien. Y Marcos 16:15. Yo lo tengo. Gracias, por favor. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, fíjense que estos versículos también nos hablan de que debemos predicar a todos, ¿sí? Ahorita lo que leamos en Timoteo, debemos orar por todos, predicarles a todos. Dios quiere que todos se arrepientan, ¿cierto? Cristo murió por todos los hombres y todos pueden llegar a ser salvos en ese sentido. Y pues debemos orar por ellos. Debemos orar para que ellos puedan conocer el mensaje de salvación, ¿sí? Que sus ojos, sus corazones sean abiertos, que sus vidas sean convencidas por el Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces esto debería ser algo constante en nuestras vidas, orar por todos los hombres, que todos sean salvos. Y Pablo luego entonces ahí en primera de Timoteo capítulo 2 hace referencia como a un grupo en particular, ¿sí? Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, Pablo dice, hay que orar por las autoridades. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque tal vez era algo que la iglesia no estaba haciendo en ese momento, porque en ese momento pues estaba el imperio romano. Si recordamos, pues era un imperio cruel, despiadado y sobre todo pues cruel con los creyentes, ¿no? Con los cristianos. Y Pablo dice, oren por ellos, oren por todos los que están en autoridad, oren por la salvación de ellos.
yo creo que también es un llamado para nosotros, ¿no? Eh, Generalmente, pues en estos tiempos que hacemos, pues es fácil criticar y pues hablamos mal de las autoridades, criticamos a las autoridades, nos rebelamos contra ellas. Pero el Señor nos exhorta a orar por la salvación de ellos. Dice, eso puede traer pues consecuencias, ¿cierto? Para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y bueno, antes de criticarles, de hablar mal de ellos, debemos orar por la salvación de ellos. Sabemos que toman decisiones en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Sabemos que muchas veces llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero Pablo, fíjense que vivía en este tiempo en un imperio muy contrario al Señor. Sin embargo, él los llama y nos llama también a nosotros a orar por las autoridades. No conocen del Señor, necesitan ser salvos también. Entonces, orar por las autoridades es bueno y agradable delante de Dios también. Orar por todos los hombres y por las autoridades también es bueno. Dice que es el versículo que estamos memorizando, ¿cierto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, para Dios es algo grato escuchar esas oraciones, que estemos orando por la salvación de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Podemos leer Primera de Timoteo, ahí un poquito más adelante, Primera de Timoteo 4:10. ¿Sí? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿cierto? Si leemos, por ejemplo, Tito 1:3, que está un poquito más adelante, Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, porque Dios es nuestro Salvador. Así como Dios es el creador de todas las cosas, el sustentador, pues también es nuestro Salvador. Dios es el Salvador. Y dice, bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, cuando oramos por la salvación de todos los hombres, además de que pues, reconocemos que Dios es nuestro Salvador, también estamos orando por el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A veces pensamos, Señor, yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad, pero no sé cuál es tu voluntad. Pues acá está revelada una, ¿cierto? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Queremos orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues oremos esto, que todos los hombres sean salvos. Oremos por la salvación de todos los hombres que están sin Dios, porque es que están, si murieran hoy, ¿cierto? Irían al juicio y tendrían la ira de Dios sobre ellos. Entonces, la tarea pues, del evangelismo inicia por la oración. Si queremos tener un corazón motivado para el evangelismo, oremos. Debemos iniciar por la oración. No vayamos en nuestras propias fuerzas a hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer en nuestras fuerzas, porque vamos a fracasar, porque nos vamos a desanimar, porque nos vamos a desmotivar, ¿cierto? No, vayamos con la fortaleza del Señor, con las armas del Señor, orando, ¿sí? Porque lo necesitamos. Necesitamos que nuestros corazones sean motivados por el Espíritu de Dios, que sean motivados por el anhelo de Dios, por el anhelo del corazón de Dios, que no sea una carga, o sea, ay, me toca evangelizar, no he llevado a nadie a la iglesia, ¿qué voy a hacer? No, no es una carga, no es como, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Cierto? Sino debe nacer de un corazón que realmente está motivado porque sabe que el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque el anhelo de Dios es que hagamos oraciones, peticiones, rogativas, intercesión, acciones de gracias por todos los hombres, por aquellos que están en autoridad, por aquellos que de pronto nos parece que no deberían escuchar el evangelio. Por todos ellos debemos orar, debemos tener una oración constante y perseverante por la salvación de todos los hombres.
Ese es el anhelo del corazón de Dios y debe ser también el nuestro, en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones como congregación. Así no vamos a desmayar, ¿cierto? Porque siempre va a haber oposición, o sea, cada cosa que hacemos en el Señor tiene una lucha. Por ejemplo, en este preciso instante, no sé qué están arreglando afuera en la calle, nunca hay ruido, no sé si ustedes lo escucharon, ya pararon un momentico, pero nunca hay ruido, pero ahorita hay un taladro afuera en la calle. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para el Señor siempre hay una lucha, ¿cierto? Hay una lucha espiritual y vamos a ser conscientes de ello. Siempre que tengo que enseñar se presentan cosas y cuando dispongo mi corazón para evangelizar, seguramente se van a presentar muchas situaciones como nos contaban ahorita nuestra hermana María o nuestra hermana Gloria y cada una de nosotros seguramente tenemos esa experiencia que disponemos nuestro corazón para hacer algo para el Señor, se van a presentar luchas. Y eso, pues eso es normal y está bien, pero nosotros permanecemos firmes porque nuestra fortaleza no es nuestra, sino del Señor. Porque no vamos nosotros solos, sino que Dios va delante nuestro. De esa manera no vamos a desmayar. Obviamente van a venir a nuestros pensamientos como temores, dudas, muchas cosas, ¿cierto? Pero vamos dependiendo del Señor. Y el Señor es el que nos va a ayudar en cada una de las cosas que Él nos va a poner delante. Hoy decía Gloria, bueno, no, nunca había tenido como la oportunidad y hoy se me presentó la oportunidad, ¿cierto? Y si nuestro corazón está motivado, seguramente lo vamos a poder hacer. Nosotros a través de la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraban a Dios, clamaban al Señor por su pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, a Moisés cuando clamaba por el pueblo de Israel, que era tan rebelde, que tantas veces se alejaba de Dios, ¿cierto? Y él como Señor, perdónalos, por favor, ruego por ellos. Los profetas, ¿no? Si leemos Jeremías es tremendo, sí, porque Dios le envió a proclamar su mensaje, pero nadie quiso escucharle, nadie. O sea, si lo viéramos hoy diríamos un ministerio infructífero, pero realmente no fue así y Jeremías oraba también por ellos, hasta que algunas veces si leemos en Jeremías el Señor le dice, ya no ores, no te voy a escuchar, ¿cierto? Podemos ver a Ezequías, a Daniel, a muchos profetas que oraban para que Dios tuviera misericordia del pueblo y les perdonara. En el Nuevo Testamento, pues el Señor Jesucristo, ¿cierto? Podemos tomar ejemplo. También, por ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, si recuerdan, que él oró diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tremendo, ¿cierto? Porque aún en ese momento estaba pidiendo que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y vemos que el Señor respondió sus oraciones, porque allí, cuando estaban apedreando a Esteban, estaba Saulo, que luego se convirtió, ¿cierto? Y su nombre fue cambiado por Pablo. Entonces, y Pablo mismo, ¿no? Pablo mismo nos dice muchas veces que oraba por su nación, por sus compatriotas, ¿cierto? Que pudieran llegar al conocimiento del Salvador. Entonces, todos ellos nos dan ejemplo de cuán importante es que podamos orar por aquellos que no conocen del Señor, por todos los hombres, y cómo eso realmente puede motivar nuestro corazón, reconocer la necesidad de las personas. Porque es que cuando nosotros como que dejamos pasar las oportunidades de compartir el Evangelio, realmente no estamos viendo la necesidad de la persona. O porque no reconocemos la gloria de Dios, ¿cierto? El poder de Dios, todo lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad. Entonces, o realmente no hay en nuestro corazón esa compasión. Entonces, el Señor nos llama a orar por todos. Y nuestras oraciones van a revelar mucho de dónde está centrado nuestro corazón, ¿sí? Si nuestras oraciones son, ay, Señor, es que yo necesito, es que dame, es que si haces esto, y todas están centradas como en mí, pues ese es mi corazón, ¿sí? Pero realmente el Señor nos llama a tener también una oración evangelística, que eso sea parte de nuestra vida. Orar por la salvación de todos los hombres,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y hoy más que, pues hoy hay muchas herramientas, ¿no? Muchos como ayudas para que nosotros podamos orar por aquellos que no conocen del Señor. Hay páginas de internet, hay aplicaciones, ¿cierto? Que nos dicen, pues que nos recuerdan etnias, pueblos que aún no han sido alcanzados y nos dan guías para orar por estos pueblos no alcanzados. Entonces, yo creo que en eso no tenemos excusas, ¿sí? ¿Cómo orar por ellos? ¿Por quiénes orar? ¿Sí? Que podamos como ser diligentes en esto. Si lo hacemos de esta manera, nuestro corazón se está alineando al anhelo del corazón de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esa es la primera parte, ¿cierto? Estar motivados. Estar motivados a orar porque esa motivación pues viene de que estamos orando por todos los hombres. El segundo es estar equipados. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es como un resumen del Evangelio, ¿cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo se dio a sí mismo, Él entregó su vida en rescate por todos. Y yo debo conocer el Evangelio, ¿cierto? Para poder predicarlo, para poder hablarlo, debo conocer, debo estar equipado. Por eso hablamos de estar equipados. Y por eso es importante conocer pues quién es Dios. Solo hay un Dios, ¿sí? Nuestro concepto de Dios es muy importante. Tantas veces nos hacemos imágenes de Dios y no estamos hablando de imágenes de madera o de yeso, sino tenemos un concepto de Dios a nuestra manera, ¿no? Y el ser humano en general trata de tener un Dios a su manera. Yo, por ejemplo, muchos dicen, yo creo en Dios, Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo. No, es que ese no es Dios. ¿Cierto? Tenemos un concepto equivocado entonces de Dios, porque Dios es amor, mostró su amor en que envió a su Hijo a morir por todos nosotros, ¿sí? Entonces, realmente poder conocer quién es Dios, que solo hay un Dios. Hay solo un camino, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios que es Salvador y ese es el Señor, y ese es el Señor Jesucristo. Él es la fuente de la salvación. Necesitamos un mediador porque pues el hombre sin Cristo está en guerra con Dios. Dice en Romanos que nosotros éramos enemigos de Dios. Necesitábamos esa reconciliación. Necesitábamos alguien que mediara entre nosotros y Dios para restaurar la relación, para que pudiese haber paz entre nosotros y Dios. Y es importante que conozcamos eso. No hay nadie más, no hay otro camino. No hay un santo, un ángel, María, ninguno de ellos puede ser mediador entre nosotros y Dios. Solamente Jesucristo, quien es totalmente Dios, totalmente hombre, que pagó el precio que nosotros debíamos pagar para que nuestros pecados fueran perdonados, para restaurar nuestra relación con Dios, para declararnos justos, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Este Dios hecho hombre es solamente Cristo. Cristo solamente es el que tiene esas dos naturalezas. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces debemos conocer realmente el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es como, ay, eso es lo más básico, ya me lo sé todo. Realmente deberíamos estar meditando todo el tiempo en el Evangelio. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo Dios, cómo nos ofrece salvación y vida eterna, ¿sí? Conocer realmente el Evangelio. Cada día meditarlo en nuestra vida, vivirlo, dar testimonio del Evangelio.
¿sí? Cada mes que celebramos la cena y cada vez que hay bautizo, ¿cierto? Estamos recordando el Evangelio. Cada vez que hay cena en la iglesia, estamos como congregación recordando el Evangelio. Porque cuando tomamos la cena del Señor estamos diciendo, Cristo murió, ¿cierto? Dice que recordamos la noche en que Él fue entregado. Y cuando comemos del pan, estamos recordando su cuerpo fue molido. Cuando tomamos la copa, su sangre fue derramada. Estamos recordando el Evangelio. Entonces debemos equiparnos, ¿cierto? Conocer el Evangelio. Y tal vez esa es otra de las excusas más comunes que ponemos para no compartir el Evangelio. Es como, no me siento preparada, no sé qué decir, qué tal si me hacen una pregunta difícil. No, qué susto. De pronto quedó mal. Pues preparémonos, ¿cierto? Preparémonos para compartir el Evangelio. Seguramente si estamos acá es porque lo hemos escuchado el Evangelio, hemos entendido el Evangelio, lo hemos abrazado, lo hemos recibido y hemos sido reconciliados con el Señor por medio de Cristo. Entonces, esa es la buena noticia que debemos dar a conocer. Y pues aprovechemos todos los cursos que hay en la iglesia, ¿cierto? Todos, a veces en la iglesia vamos a hacer un taller de evangelismo, llegan todos nomás. No, aprovechemos cuando hay un taller. De pronto hay una hermana en la iglesia que tiene el don del evangelismo, pero no necesariamente quiere decir que solamente ella evangeliza, ¿cierto? Pero que vemos que tiene mucho fruto en el evangelismo, pues hablemos con esa persona, hablemos con esa hermana, preguntémosle si tenemos dudas, cómo acompañémosla cuando esté en esa tarea de evangelizar. Aprendamos de otros también, ¿cierto? Equipémonos, conozcamos, ¿cierto? No podemos permitir, como decíamos hace un rato, que las personas sigan pasando por nuestra vida y no les compartamos el Evangelio. Debemos ser diligentes en compartirles el Evangelio. Pues personalmente me gusta mucho la historia de la esperanza. No sé si ustedes la usan. ¿Sí la conocen? La historia de la esperanza es un material que usamos mucho aquí y son 40 eventos donde compartimos pues el Evangelio. Allí los 20 primeros eventos son como un panorama general de la Biblia. El frío comiendo perro, bocadillo con queso. Padre. Alguien se le abrió el micrófono, está compartiendo algo. Entonces la historia de la esperanza pues personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me gusta mucho más el evangelismo relacional, aunque cuando hay la oportunidad de hacer evangelismo pues de contacto, de que solo puedo ver o hablar con esta persona durante 10 minutos, y bueno, puedo hacerlo, pero me gusta mucho el evangelismo relacional, que es poder estar con una persona, porque el evangelismo no es solamente como, ya, le compartí la palabra, pero cuando decimos le compartí la palabra, pero realmente no sé qué le compartí, ¿cierto? Entonces, me gusta este material de historia de la esperanza porque muchas de las personas con las que tenemos contactos aquí, y pues sé que allá también, son católicos, ¿no? Conocen la Biblia, podemos decir que, bueno, no que conocen la Biblia, pero bueno, un poco están familiarizados con la Biblia, ¿cierto? Pero no se niegan a leer la palabra y a estudiarla. Pues me sorprendió ahorita que mi hermana María dijo, casi nadie quiere escuchar, pero a mí me pasa lo contrario, casi nadie dice que no. Cuando yo le digo, bueno, ¿quieres estudiar la palabra conmigo? No, entonces me dice, pues sí, chévere. Bueno, entonces ahí hay una puerta abierta, ¿cierto? Entonces me gusta compartir historia de la esperanza porque puedo compartir tiempo con la persona, ¿cierto? Podemos estudiar la palabra. En los primeros 20 eventos se ve el Antiguo Testamento. Cada uno de los eventos ha sido como seleccionado muy especialmente porque todos apuntan a Cristo sin mencionarle, ¿cierto? Pues como toda la Biblia, ¿verdad? Apuntan al Señor Jesucristo y los siguientes 20 eventos pues son la vida del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo
y nuestro futuro eterno. Hace como unos 2 años estuve con un grupo de chicas, cuatro chicas que no conocían del Señor, ¿cierto? Que estuvimos estudiando Historia de la Esperanza, eran ahí vecinitas. Y fue un tiempo de constante estudio de la palabra con Historia de la Esperanza, pero fue bonito porque cuando llegamos al evento 20, o sea, ya al evento 21, ya cuando el nacimiento de Jesús, una de ellas se me acercó al final de ese estudio y decía, tengo ganas de llorar. Y yo le decía, pero porque me decía, no sé, pero siento algo tan raro, porque como que todo eso que ella de pronto conocía, esas historias del Antiguo Testamento, ¿no? Como el arca, los 10 mandamientos, todo eso, las promesas, pero ver tan claramente que todas esas promesas se cumplieron en Jesús. Ver como el entendimiento de las personas cuando se abre a la realidad de quién realmente es el Señor Jesucristo, ¿no? Porque pues eso pasa mucho, la gente dice, sí, yo conozco de Dios, yo conozco del Señor Jesús, pero realmente no lo conocen. Y cuando empezamos a estudiar la palabra y pueden comprender realmente quién es Él, pues es algo muy especial. El evangelismo puede ser cierto que sea algo de un momento que yo puedo compartirle a alguien en el bus o en la calle, bueno, algo así, un encuentro casual, pero el evangelismo tiene también mucha relación con el discipulado, es que realmente yo puedo tener, o sea, compartir la palabra de Dios y compartir el evangelio con una persona, ¿sí? Y estar con ella en ese discipulado y en ese acompañamiento. Pues una de estas chicas que les mencionaba se bautizó el año pasado, está pues muy firme en el Señor. Hay otra que no se bautizó, tenía ahí sus dudas, hay otra que no quiso volver. Entonces, bueno, no somos responsables de que se conviertan al Señor, ¿sí? Pero sí es nuestro privilegio poder compartirles el mensaje del Evangelio. Allí con nosotras también estuvo una hermana de la iglesia y que ella siempre me decía, ay, yo comparto el Evangelio, o sea, compartía mucho el Evangelio, pero pues no sé, como que no, decía, pero no sé qué me falta, algo así. Entonces ella estuvo acompañándonos en ese grupo y ya ella inició este año, no, el año pasado, con 2 vecinas de ella, ¿cierto? También a compartir Historia de la Esperanza. Entonces, es como esa disposición, ese prepararnos, ¿cierto? Es estar equipados para compartir el Evangelio. Y les animo a eso, a estar equipadas. En Historia de la Esperanza también se habla de 8 conceptos claves del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Bueno, Dios, hombre, pecado, muerte, cruz, Cristo, fe y vida, ¿cierto? Que también nos ayudan como cada vez que estamos enseñando la palabra, como tener el enfoque en que la persona realmente debe llegar a comprender el Evangelio. Entonces, el ánimo hoy también, primero pues a estar motivada, ¿cierto? A orar por las personas, eso va a motivar nuestro corazón, va a sacar todas esas excusas de nuestra mente, a estar equipadas, ¿cierto? A prepararnos para compartir el Evangelio. Y en la tercera, pues estar dispuestos, ¿cierto? Porque podemos estar motivadas y equipadas, pero si no estamos dispuestas, o sea, si no lo hacemos, pues no pasa nada, ¿sí? En los versículos 7 y 8 de 1 Timoteo 2 dice, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces Pablo dice que por esto, ¿cierto? Por todo lo que venía diciendo, por la oración por todos los hombres, por el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad,
porque solo hay un Dios, ¿cierto? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por todo esto, él fue constituido predicador y apóstol. Y predicador quiere decir proclamador, ¿no? Alguien que proclama públicamente algo, y en este caso, pues el evangelio. Hemos sido enviados, y Pablo dice, bueno, soy apóstol, y apóstol realmente quiere decir enviado, ¿sí? ¿Enviado a dónde? Pues él dice a los gentiles, ¿cierto? Pues y con eso quería decir a todos, no solamente a los judíos, a todos, a todas las ciudades, a todas las naciones, a anunciar el evangelio. Nuevamente, como si tuvieran alguna duda de que el evangelio sea para todos, dice nuevamente, predicador y apóstol, a todos, a los gentiles. Esto es verdad, no miento, porque algunos podían dudar, ¿cierto? Quiero que todos los hombres, también dice, levanten manos santas, sin ira ni contienda. Quiere decir esto pues sin rivalidades, ¿cierto? Con sinceridad, con mansedumbre, sin hacer acepción de personas. Y está hablando pues específicamente de la oración, este pasaje habla acerca de la oración, pero también de nuestra actitud, ¿no? En poder, en compartir el evangelio. Sin ira, sin contienda, porque realmente pues nosotros somos mensajeros, ¿sí? El mensaje ya está, nosotros somos mensajeros y no debemos como tratar de, no sé, como de obligar a las personas o de convencerlas de algo, no, estamos transmitiendo un mensaje, anhelamos y deseamos que esa persona entienda el mensaje y lo acepte, pero no está en nosotros obligar a alguien a aceptarlo o ir con orgullo o con prepotencia, sino con humildad, porque el evangelio no es para contender, no es para rivalizar, no es para pelear, ¿cierto? No, pues todo lo contrario. Nuestra vida pues debe ser testimonio para aquellas personas con las que estamos compartiendo el evangelio. Nosotras también hemos sido llamadas a proclamar el evangelio. Y bueno, de pronto hay excusas como no conozco a nadie. Puede ser que alguna pueda decir eso, no conozco a nadie, no sé a quién, no sé cómo a quién, es que a quién le puedo compartir yo. Que no sé, yo miro y no veo. O que me tapo los ojos, no veo a nadie, no sé a quién ir. Pues la gente siempre está como tan ocupada y yo también estoy tan ocupada, ¿cierto? Pero es como estar dispuesta, como estar atenta. ¿Dónde está Dios obrando? ¿Dónde quiere Dios y a quién quiere Dios que yo vaya a compartirle el evangelio? El Señor nos llama a eso, a estar atentas, dispuestas, a buscar espacios y oportunidades para compartir el evangelio. Entonces, es mirar alrededor nuestro, ¿no? Muchas veces como creyentes, y bueno, eso está bien, ¿cierto? Cerramos nuestro círculo de amistades y bueno, todo esto a los creyentes, y bueno, sí está bien, pero pues es que, bueno, y esos que influyen en nuestra vida, pues sí, deberían ser creyentes. Pero a veces nos cerramos tanto que no tenemos contacto con los no creyentes y pues realmente ¿cómo vamos a ir a ellos? ¿Cómo vamos a compartirles el evangelio si no tenemos contacto con las personas que no conocen de Cristo? Entonces, para cada una de nosotras pues es un reto, ¿cierto? Buscar esas oportunidades. Piensa de pronto en la persona a la que usted siempre le compra el mercado, la que usted va caminando, no sé, cuando llega a su casa, al edificio donde vive, siempre se la encuentra porque llegan a la misma hora y ya se saludan, pues es un saludo casual, pero por lo menos ya se distinguen. Pienso de pronto en una mamá de un niño que es compañero de uno de sus hijos, en su doctor, bueno, no sé, en su doctora. O sea, con cuántas personas tenemos contacto que de pronto no conocen del Señor y que nosotros pudiéramos llegar a compartirles? Hace como, antes de la pandemia, estaba llevando a los niños a un odontólogo y bueno, algunas veces tuve la oportunidad de compartir con él del Señor, pero él siempre me decía, como no, todas las religiones son iguales, no me interesa, como no. Siempre como que pues cuando empezaba a hablarle del Señor, me ponía como obstáculo.
Y el año pasado, pues que ya como que se abrió un poquito más todo, pues llamé para pedir la cita, para llevar a los chicos. Me enteré que había muerto. Que había muerto el año pasado. Bueno, pues es triste, ¿cierto? Que personas que a veces, pues, no es que sean tan cercanas a nosotros, pero tenemos contacto con ellas. Y bueno, rechazan el evangelio, pero puede ser que algunos de ellos estén dispuestos a escuchar. Eso fue triste. Hace como unos, ese sí fue hace como unos 4 años, tomé un curso de costura y bueno, hablé con mi profesora y pude compartir con ella Historia de la Esperanza. Estuvimos como unos 3 o 4 meses, un día cada semana, estudiando la palabra. Era, pues ella escuchaba atenta, pero no sé, su mente siempre estaba muy dispersa. Pues oraba mucho por ella. Con ella finalmente pues terminamos Historia de la Esperanza, pero pues ella no quiso seguir. Entonces fíjense que se decía, ay, pero ¿por qué nos desanima con esas historias? No, es animarles porque la tarea es mucha, porque el anhelo del Señor es que todos los hombres sean salvos, porque el Señor pone todos los días personas en nuestras vidas con las cuales podemos compartir el Evangelio. Sé que es difícil en el sentido de que pues debemos morir a nosotros mismos, porque compartir con alguien el Evangelio, no, por eso les decía, no es de un momento, o sea, ay, ya, le compartí, chao, yo no sé qué va a hacer. No, realmente es comprometerme, como hablábamos ahorita, tener esa compasión y ese amor por esa persona, que puedo morir a mí misma porque tengo que sacrificar de mi tiempo, mi espacio, mi comodidad, porque seguramente tengo que sacar un tiempo para compartir con ella la palabra. Y puede ser como difícil en ese aspecto, pero el Señor nos llama a eso, a estar dispuestas a hacerlo, ¿cierto? Esa es la tarea que tenemos. Debemos estar motivadas. Y esa motivación solo puede venir del Señor, ¿cierto? Porque estamos orando por la salvación de todos los hombres, porque ese es el anhelo del corazón de Dios, porque eso es bueno y agradable delante del Señor, porque no hay otro camino de salvación, ¿cierto? Estar equipadas, ¿cierto? Conocer el Evangelio, equiparnos acerca de cómo poder compartirlo. Y bueno, yo les he hablado de Historia de la Esperanza porque me gusta mucho usarla, pero hay muchos métodos y muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Y realmente la forma de hacerlo no importa. Lo que importa es el mensaje, ¿no? No vamos a ir a cambiar el mensaje para que caiga bien. No podemos hacer eso, no podemos cambiar el mensaje. Lo que digo es la forma no importa, pero el mensaje del Evangelio debe ser un mensaje fiel y debemos estar equipadas para hacerlo. Entonces debemos pensar y estar dispuestas, ¿cierto? Pensemos, ¿será que realmente no conocemos a nadie? ¿Será que es que realmente nadie a nuestro alrededor está dispuesto a escuchar? Entonces pensemos en 5 personas que podamos estar orando por ellas, por 10, por 15, por 20, que podamos estar orando por ellas. Entonces empiece a orar por ellas, equípese, ¿cierto? Y actúe, esté dispuesta a proclamar el Evangelio. Esa es nuestra tarea en esta tierra. Bueno, y creo que ya hemos pensado hoy en varias de las excusas que ponemos algunas veces para compartir el Evangelio. Y espero que el Señor haya hablado a nuestro corazón, que esas excusas sean quitadas del corazón y que en lugar de eso haya el anhelo por la salvación de todos los hombres, sin hacer acepción de personas. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a orar. Les animo a que estemos pensando en esto y que iniciemos por la oración, ¿cierto? Por la oración de todos aquellos que no conocen de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Porque tu palabra es luz, guía nuestros corazones, Señor.
Dios, ayúdanos a examinar nuestro corazón, si no está motivado, Señor, si realmente está desanimado, tiene temor, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que ese anhelo que hay en tu corazón por la humanidad, Señor, sea también el anhelo nuestro, Señor. Que podamos recordar en nuestras oraciones, Señor, todos aquellos que no te conocen, Señor. Que no hagamos acepción de personas, que, Señor, no seamos egoístas al orar, Señor, por todos aquellos, Señor, que te necesitan, Padre. Que podamos amarles, Señor, tener compasión de ellos, Padre, porque no te conocen, porque no se han reconciliado contigo, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a que nuestra oración realmente sea por todos los hombres, Padre. Que la motivación de nuestro corazón sea tener ese anhelo tuyo, Señor, porque eso es bueno, Señor, porque es agradable delante tuyo, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a meditar en el Evangelio, a estudiar tu palabra, Señor, a poder entender, Padre Celestial, que toda sabiduría viene de ti, Señor. Que podemos, Padre amado, estar equipados con tu palabra, con tu Evangelio, con tu mensaje, Señor, para poder compartir con otros, Señor. Oh Dios, que podamos estar dispuestas, Padre. Señor, que tantas veces y en tantas maneras pensamos en nosotras mismas, Señor, en nuestra comodidad, en lo que nos conviene a nosotros, Señor. Pero hoy nos llamas también a estar dispuestos, Señor, a morir a nosotros mismos en alguna manera, Señor, para poder llevar el Evangelio y tu palabra a otros, Señor. Que no pensemos que el Evangelio es de un solo momento, Señor, de un solo instante, Señor, sino que podamos, Padre Celestial, discipular, enseñar tu palabra, Señor, a aquellos que no la conocen, Señor, con el deseo en nuestro corazón que ellos puedan reconocer tu obra perfecta en la cruz, Señor, por nuestros pecados, tu obra perfecta de reconciliación, Señor. Que podamos, Padre Celestial, estar dispuestos, que tengamos los ojos abiertos, el corazón, nuestros oídos abiertos, Señor. Aquellos que están a nuestro lado, que tienen necesidad, Señor, de ti. Que podamos reconocer esa necesidad espiritual, Señor, en nuestro vecino, en nuestros amigos, Señor, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de estudio, en nuestros familiares, Señor, en aquellos, Padre Celestial, que están cerca de nosotros, Señor, que podamos tener esa sensibilidad, Señor, para reconocer su necesidad espiritual, Señor. Que podamos ser constantes y diligentes, Señor, en este privilegio que nos has dado, Señor, de compartir tu evangelio y tu mensaje a todas las naciones, Señor. Te damos gracias por hombres y mujeres, Señor, que dedican sus vidas, Señor, en lugares hostiles, Señor, al evangelio, que hoy mismo, Señor, están pasando por momentos difíciles, Señor, por persecuciones, por angustia, Señor. Rogamos para que tú, Señor, les fortalezcas, Padre Celestial, y ellos continúen, Señor, dando testimonio tuyo, Señor, y que también tú obres en los corazones, Señor, de aquellos que están escuchando el evangelio, Señor, que sus corazones sean abiertos, Señor, que puedan comprender tu evangelio, Señor, que puedan comprender, Padre Celestial, tu obra perfecta, que puedan abrazarla, Señor, que puedan recibir, Señor, el perdón de sus pecados que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda gloria a ti, Señor, que en todo tú seas glorificado y tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Amén.